F5, un podcast de Minds Collab. Hoy vamos a hablar de algo que nos encanta, el poder de las narrativas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se construyen? Y lo más importante, ¿cómo pueden ayudar a una organización a tomar decisiones hoy? Para eso, invitamos a Laura, codirectora de El Gato y la Caja, un colectivo que cruza ciencia, comunicación y diseño para crear conversaciones relevantes. Con El Gato y la Caja venimos trabajando desde hace tiempo y compartimos la idea de que imaginar futuros posibles es una manera poderosa de intervenir en el presente. Cuando hablamos de narrativas, ¿cómo piensan las narrativas desde Gato? A mí me sirvió mucho empezar a entender cómo las personas entendemos el mundo y accionamos frente a ese mundo a través de las historias que nos contamos y que contamos, ¿no? Entonces, creemos que las narrativas son esos vehículos comunicacionales que nos permiten transmitir a través de esas historias ciertos valores, normas, expectativas, motivaciones, deseos, que a su vez son las que van a de alguna forma moldear nuestras acciones y nuestras percepciones, ¿no? Nosotros entendemos esas narrativas como herramientas tecnológicas que van a permitir agrupar a personas en pos de conseguir un propósito en común y les van a dar un sentido compartido para poder tomar las acciones que se requieran para poder lograr ese propósito. Claro, son como eso, ordenadoras de sentido. Ordenadoras de sentido, de equipos. Y moldean de alguna manera nuestras formas de pensar el mundo. Sí, nuestras formas de pensar el mundo y nuestras formas de accionar ante ese mundo para transformarlo. Por eso hablamos de esto de narrativas para la innovación o para la transformación, porque no es solamente pensar ideas o grandes ideas, sino que pasen cosas con eso. Total, nosotros trabajamos las narrativas estratégicas conteniendo un montón de cosas que hacen en la organización, desde su visión en el mundo, qué es lo que quieren lograr, qué es lo que quieren transformar y hacia dónde. Es una de las cosas que contiene la narrativa, pero las narrativas estratégicas nosotros consideramos que tienen que ser una narración cohesiva de un montón de cosas que componen a esa compañía, ese proyecto, ¿no? Desde su identidad, sus valores, en qué creen, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus capacidades tecnológicas, sus capacidades de equipo. O sea, hay una parte de la historia que tiene que ver con mirarse, pensarse en quiénes son. Tiene que ver con pensarse quiénes son y también tiene que ver con pensarse en un contexto, ¿no? Claro. O sea, esa historia, esa narrativa, ese impacto en el mundo que querés generar, tiene que estar contextualizado dentro de un mundo en el que vivimos, si querés, y cómo es tu interpretación actual de ese mundo, qué dolores tiene, hacia dónde se puede transformar, cuáles son tus deseos de transformación y entender qué podés aportar vos desde tu lugar a esa transformación a partir de esos valores, de esa identidad, de esas capacidades y a quiénes tenés que subir a tu proyecto, con quiénes tenés que interactuar para poder lograr ese impacto en el mundo. Entonces, contiene todo eso, no es solamente propia o aislada, entendiendo solamente a la organización o al proyecto en sí, sino que tiene que ver con cómo ese proyecto está contextualizado dentro de un mundo que quiere transformar. Recién dijiste algo que me pareció súper interesante, que es esto, no es solo contar lo que queremos hacer o lo que vamos a hacer, sino todo lo que está detrás, quiénes somos. ¿Por qué te parece tan importante contar todo lo que hace a esa organización que busca hacer algo distinto? Sí, creo que no es contar necesariamente todo, porque también hay que hacer un recorte de qué es lo importante a contar, pero sí que a través de esa narrativa yo pueda transmitir cuáles son mis valores que están detrás, cómo veo el mundo, en qué se basan las decisiones que fui tomando, que creo que eso es lo que puede conectar y hacer comunidad con otros para que a través de esos valores, de esas normas, de ese entendimiento que vos tenés del mundo y de esas expectativas que tenés del mundo, puedas unirte en comunidad con otro y generar esa percepción de necesidad de cambio. Me encanta el enfoque que le das al concepto de narrativa, que es cómo hago para sumar a otro en eso que quiero lograr. Y no tanto, muchas veces se piensa que la narrativa sirve para convencer a otro, ¿no? Para venderle a otro una idea. Y me parece espectacular el cambio de enfoque, porque en definitiva, sobre todo, supongo los proyectos, algo venimos trabajando juntos y conozco los proyectos, pero son proyectos muy complejos que requieren por lo general de otras personas que justamente se sumen a la iniciativa para terminar de darle forma, para terminar de lograr implementar eso. Entonces, salir del te quiero vender, ¿no? Al te quiero sumar, me encanta. Sí, siempre necesitamos otras personas para llevar a cabo un propósito, ¿no? Pero otras personas pensando desde las
personas propias de la organización. O sea, a También. quienes tenés que subir primero son a los que están más cerca y necesitan poder compartir eso, poder ser parte de eso, sentir que van a tener una noción de impacto, sentir que son parte activa de esa transformación y ordenarse hacia adentro para poder lograr eso. Más allá de todas las otras personas y diferentes layers, desde el equipo chiquito hasta... Está bueno, porque hay una necesidad de construir narrativas hacia adentro de las organizaciones. Nos pasa muchas veces con Minds que trabajamos con equipos directivos que están haciendo un entendimiento del contexto, pensando a la organización en ese contexto, haciéndose preguntas sobre cómo quieren jugar en ese contexto, cómo quieren participar de ese contexto proyectando para adelante, llegan a identificar desafíos y oportunidades estratégicas, pero son quizás 9 personas, 6 personas, 12 en una reunión muy chiquita. Y después de ahí, ¿cómo se sigue? No es solamente operativa la cuestión. Hay algo más que es esa conexión entre esa primera identificación de las oportunidades y la construcción de eso con otros. En este caso, con su propia organización, como empezabas a hablar. Hay algo de la narrativa que se construye hacia adentro, ¿no? Si vos preguntabas como desde qué momento... Sí, ¿en qué momentos? Primero creo que hay... que es necesario entender que la narrativa va a existir siempre. Es decir, desde el momento en que, no sé, tu familia o un amigo o un compañero colega te pregunte qué estás haciendo, qué estás encarando, qué proyecto estás... Vos algo le vas a contar sobre eso. Entonces ahí ya estás poniendo en juego la narrativa de tu proyecto. De facto estás poniendo en juego la narrativa de tu proyecto cuando te preguntan qué haces, qué haces todos los días. El tema es cuán consciente sos de que estás haciendo eso. Entonces, creo que ser consciente de que eso existe cada vez que hablas sobre tu proyecto con otros y que vos mismo, ¿no?, pensás lo que vas a ir haciendo, creo que esa conciencia te da la posibilidad de entender con qué profundidad, con qué foco, qué esfuerzo le dedicás a la construcción de esa narrativa. Pero también pasa mucho con las organizaciones que quizás hacen esta construcción desde el inicio y creo que eso le va a dar mucho más sentido compartido a las personas que vayan sumando desde los que movilizan ese proyecto desde el inicio, a sus primeros empleados, a sus colaboradores, hacia afuera de eso. Pero también hay momentos clave donde vos podés notar que es necesario volver a hacer un laburo sobre esa narrativa, profundizar en esa narrativa, según los cambios que vayas teniendo, si estás creciendo mucho en equipo, si recibís del entorno información relevante que hace que sientas que tenés que repensarte, y hay señales muy claras de que hay algo ahí que no está del todo consolidado, del todo claro para el equipo, que tiene que ver mucho con interpretaciones fragmentadas de la organización, ¿no? Diferentes sectores, diferentes personas cuentan distinto de qué va ese proyecto. Cuando ves que las decisiones del día a día de las personas no se conectan con ese propósito más grande. Como pérdidas de coherencia. Pérdidas de coherencia, pérdidas de organización, fragmentaciones en las interpretaciones. Ahí puedes ver signos claros de que hay algo, un corazón narrativo que no está. Y también me imagino que, así como pensamos, bueno, hacia adentro, también podemos pensar en narrativas, en la necesidad de trabajar sobre las narrativas cuando la organización está construyendo nuevas alianzas para hacer cosas, está buscando socios estratégicos. Sí, totalmente. Ahí nosotros creemos que después va a depender justamente de quién es ese otro que quiera sumar y para qué. Entender qué parte de tu entendimiento, de tu compañía, de tu narrativa es más relevante transmitirle, y también ser claros en el call to action o en el terreno que esa otra persona, equipo que se va a sumar a tu proyecto puede ocupar para colaborar con ese propósito. Cuando hablamos sobre hay proyectos que tienen base científico-tecnológica, que apuntan a hacer cambios disruptivos y que muchas veces tienen que construir narrativas para poder conectar con perfiles que por ahí no vienen de la ciencia o de la tecnología, que son como de negocios puntualmente, pero que de ciencia y tecnología no necesariamente saben nada. Y además hablarles no de lo que hay, sino de lo que podría pasar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se trabaja ahí? Bueno, nosotros trabajamos con equipos que quizás están recién fundados, hasta
también otros equipos de trabajo, otras compañías que tienen ya varios años trabajando, ¿no? Startups, puntualmente, Startups, ¿no? sí, startups en diferentes estadios. Desde el inicio, la idea es entender que vos lo que estás haciendo incluye tus capacidades tecnológicas y incluye determinados verosímiles que podés lograr según esas capacidades tecnológicas, según esas capacidades de equipo, y no necesariamente tiene que ser algo absolutamente probable, con grandísima probabilidad para que vos decidas encarar un desafío. Un desafío puede ser súper ambicioso y difícil de encarar, y vos contar con esa verosimilitud. Sobre de que todo, me por más imagino, difícil que sea, si es disruptivo, ¿no? O sea, totalmente. lo disruptivo... Justamente la búsqueda de los disruptivos es que corre nuestras fronteras de lo que interpretamos como posible en el mundo, anclándose de un deseable muy fuerte, donde vos sabés que la construcción de ese camino va a ser difícil, va a ser compleja, pero crees en las capacidades que tenés para creerle a ese desafío y a que vas a poder ir pasando por los diferentes lugares que tenés que pasar para poder llegar a concretarlo. Entonces creo que la idea de construir una narrativa estratégica entendiendo tus capacidades dentro de lo verosímil, quizás no de máxima probabilidad, ¿no? Porque ahí también tenés que jugar con: quiero lograr algo disruptivo, quiero algo que justamente me ayude a correr las fronteras de lo que siento posible y construir en el camino para poder lograrlo. Vuelvo un poco a lo que decías antes, que me quedó grabado esto de nosotros generamos narrativa aunque no la diseñemos y en todo momento en el que estamos hablando. ¿Cómo dirías que es ese proceso que ustedes hacen justamente con las organizaciones, pero también alguien que nos está escuchando y dice: bueno, me acabo de dar cuenta de esto, ¿no? Quiero empezar a crear mi narrativa. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer o qué es lo primero que ustedes hacen con las organizaciones justamente para empezar a armar esa narrativa y eso que voy a empezar a contar conscientemente acerca de lo que hago y lo que quiero lograr, ¿no? También. Tenemos ciertas herramientas que nos permiten enmarcarlo como, si querés, parte de un proceso, pero también es muy artesanal y tiene ciertas características que tienen que ver con cómo te relacionas con el otro, en qué contextos, para ver cómo van emergiendo esas cosas que el otro tiene para contarte, que hacen a sus motivaciones. Exploras muchísimo, con mucha escucha activa, a esos impulsores del proyecto, a los primeros impulsores del proyecto, que te pueden contar cuál fue su historia, qué los motivó a encarar un desafío, particularmente, por ejemplo, en innovación disruptiva, ¿no? Claro, que es como tirarte saltar un poco a lo desconocido. ¿Qué fue lo que los fue motivando para tomar ese camino? ¿Cuál es el deseo que tienen de futuro? ¿Qué es lo que quieren transformar? ¿Cuáles son sus motivaciones para transformar ese futuro? Entender qué les parece importante, qué valores tienen, qué los conmueve. Un poco tiene que ver con tener muchísima escucha activa y también generar encuentros con determinados contextos que generen que se establezca la confianza con esos equipos para que poder atravesar todas esas preguntas, toda esa indagación sobre sus deseos más profundos. También usamos mucho prácticas de diseño que nos permiten generar esas conversaciones ricas, ¿no? Esa es una primera parte, que es desde esas conversaciones hasta pedirles muchísima información sobre que tengan como relevar. Desde sus tecnologías y la forma de sus tecnologías, que por eso también trabajamos desde Gato, porque tenemos las capacidades de ciencia para poder entender esas capacidades tecnológicas de las startups. Muchísima información y también preguntarles cómo están haciendo esta interpretación del mundo actual en el que vivimos, del momento histórico. Revalidamos toda esa información, generamos los contextos para que nos puedan contar toda esa historia y lo que nos motiva a trabajar. Nosotros también enriquecemos esa información con nuestra interpretación del mundo. Con estas organizaciones trabajamos porque nos une ese propósito en común también, nos une esa conexión de generar un cambio positivo, y después hacemos un laburo que tiene que ver mucho con sintetizar esa información, encontrar patrones, encontrar puntos de conexión que formen finalmente ese vector, que es lo que nosotros llamamos como el vector narrativo, ¿no? Lo que cose todos los puntos y lo que me da una cohesión narrativa, que es lo que va a generar ese sentido compartido entre los impulsores del proyecto para poder construir lo que quieren lograr. ¿Qué tipos de cosas puede concretarse al final? Bueno, vos hablás de una narrativa que va como cosiendo y construye un sentido en común. ¿Y qué formas concretas puede tener después eso? ¿Cómo son sus aplicaciones? No sé si es... Eso, si querés, te voy a dar algunas aplicaciones muy concretas que creo que se sienten, que es, por ejemplo,
cómo manejamos la incertidumbre, ¿no? O sea, hay proyectos donde sabemos que desde el principio, ya hablo desde el equipo concreto, ¿no? El que hace todos los días, que se despierta pensando y accionando ante ese proyecto. Sabemos que hay proyectos que son mucho más planificables que otros, ¿no? Que sé que siguiendo estos pasos voy a llegar a este resultado. Y hay otros proyectos que no son tan planificables, o que no son tan planificables en toda su extensión, que la información nueva que vayamos adquiriendo nos tiene que permitir recalcular y entender cómo damos el próximo paso. Por ejemplo, cuando decidimos encarar un proyecto desde una perspectiva ágil. Claro. Y creo que tener ese centro de gravedad nos va a permitir que la narrativa equipo, como el centro de gravedad. La narrativa como el centro de gravedad, que tiene que tener mucha claridad el equipo respecto de ese centro de gravedad para poder conseguir tomar decisiones de forma autónoma o generar autonomía en las personas y no necesitar de un plan exacto para poder llegar a al propósito que quieren lograr, ¿no? Tener ese centro de gravedad es lo que va a guiar en el día a día sus acciones en pos de encontrar eso. Entonces, en contextos de incertidumbre, tener ese centro de gravedad es súper importante y esa narrativa, así como el equipo hacia adentro, también va a estar puesta en juego cada vez que quieras sumar una voluntad a tu proyecto, ¿no? Cada vez que, no sé, cuando necesites conseguir inversión para tu proyecto, poder comunicar o asociarte, me imagino, con otra organización para lograr algo. Con otra organización para lograr algo. Ahora, ¿es un pitch? Claro. Mira, ahí está, bueno, pitch. Cuando hablas de pitch, creo que un poco está lo que es la narrativa estratégica de la compañía y después hay lo que nosotros llamamos casos de uso. Cuando hablas vos y tipologías para esos casos de uso. Vos cuando estás hablando de pitch, estás hablando de, no sé, por ejemplo, un pitch comercial. Dentro de pitch comercial vos tenés varias asunciones dentro de ese nombre, ¿no? Estás hablando de poder pitchearle a otra persona tu idea. Cuando hablamos de pitch probablemente nos imaginemos o una conversación también con el soporte de una presentación, donde te cuento, que es un caso de uso típico, y comercial. Estás buscando lograr una transacción comercial o una relación comercial. Y así como ese caso de uso, puedes tener un montón. Vos podés decidir que la mejor forma de comunicarte con ese interlocutor es a través de una reunión, con una presentación, y que tu búsqueda es generar un acuerdo comercial. Pero como eso tenés un montón de otros casos de uso. Tenés la comunicación con tu familia, para contarle lo que haces, contarle en profundidad tu solución a alguien que creas que podés subir para que tenga tu producto. O sea, puede ser que en algunos casos necesites una presentación y en otros sea simplemente web, vos hablando, en otros una web. Y en otros casos sea un packaging o lo que sea. ¿Esos son como casos de uso? Son tipologías, son tipos de artefactos, de cosas que ponemos en el mundo que son adecuados para un determinado caso de uso. Si querés, el caso de uso es una conversación con un potencial cliente, una organización de equipo, una presentación con el equipo para organizarnos para los próximos años. Entonces creo que en el hacia atrás, si querés, está la narrativa estratégica y estos son derivados de esa narrativa. Usan memes, por ejemplo, arman memes. Por ejemplo, sí, hay algunas cosas que nos conectan muy rápidamente con una historia. Cuando nosotros vemos un meme, vemos el meme, pero atrás de ese meme hay un montón de significado. Hay un montón de cosas que nosotros construimos alrededor de ese meme que tienen que ver con una historia. Entonces hay muchas representaciones que nosotros podemos hacer para que otros puedan conectar con esa historia fácilmente, que no necesariamente es el relato de toda la historia, ¿no? Tal cual. En ese sentido, el meme ayuda a ser simple y alguien que por ahí no entiende específicamente el proyecto conozca a partir de todo el bagaje previo y el laburo previo que hizo ese meme por vos, para facilitar esa explicación. Porque pensaba, ustedes trabajan con proyectos que incluso a mí me son difíciles de entender qué es lo que van a hacer, y ahí me surge la duda de cómo hacen justamente para tratar de hablar en criollo, ¿no? Como a veces se habla de bajar la carga cognitiva que le requiere a otro entender eso que estoy haciendo. ¿Tienen ahí alguna estrategia? ¿Cómo hacen para decir en criollo lo difícil que por ahí está trabajando el proyecto? Bueno, eso es realmente un laburo muy difícil. Todo el laburo que tiene que ver con la compresión, con la sintetización de esa narrativa. Nosotros hacemos mucho el ejercicio de ver cómo podríamos contar lo que hacemos en 30 segundos en un ascensor. Claro. Después, el hacia afuera
Sí, quizás lo conseguís, encontrar los detalles y demás, pero el hacia adentro, o sea, el ir a comprimir y encontrar las palabras para contarlo en 30 segundos en un ascensor es muy difícil. Eso que parece simple y en verdad es muy, muy complejo lo que hay Total. detrás. Y yo creo que ahí es mucho tener en cuenta también el interlocutor que tenés enfrente, ¿no? Ok. Hacemos mucho la intención de cómo se lo contaríamos a este tipo de interlocutor, cuáles son las capacidades de interlocutor, cuál es el recorte valioso y representativo para ese interlocutor, qué es lo que le va a importar. Claro, y no ahí todo a todos. No todo a todos, no todo a todos. con el mismo lenguaje a todos, no hacer hincapié, entender un poco quién es el interlocutor, cuáles son sus capacidades, sus intereses y demás es lo que nos va a permitir un poco entender qué le tenemos que contar y cómo se lo tenemos que contar. Se apoyan en un framework que es el de Story of Us. ¿Cómo es Story of Us? Marshall Gantz es un profesor de la Universidad de Gobierno de Harvard. Ajá. Y él nos parece, a mí me sirvió mucho para darle un poco de entendimiento y framework a una forma de encarar las narrativas estratégicas. Piensa en las narrativas como 3 nodos y aristas que conectan esos nodos, ¿no? Y él habla un poco del entendimiento de el story of now, el story of self y el story of us. Hace un ratito hablábamos de cómo una narrativa propia no se puede hacer en el vacío, en la nada, ¿no? Que nuestro proyecto está dentro de un contexto más amplio. Entonces él habla un poco desde el story of now, de esta interpretación del momento histórico que tengo, desde mi percepción, cómo estoy observando lo que está pasando en el mundo en este momento particular, cuáles son los dolores que siento sobre ese mundo, cuáles son las posibilidades de acción que tengo sobre ese mundo, cuáles son las urgencias que siento sobre ese mundo. Después entiende el story of self como un ejercicio más propio de entender tus propias capacidades, ahí tus entra propios ese intereses. quiénes somos, qué nos motiva. Exacto, y todo eso qué que vos somos, qué nos motiva. contabas Por un lado antes. tenés en el Story of Now qué tendencias, qué señales nos permiten Es como hacer una ese interpretación. zoom out, el de Exacto, Story of en Now, el ¿no? Zoom out y zoom in, si querés, tenés un primero, interpretarte desde soy parte de algo más grande, mi organización, mi proyecto es parte de algo más grande. ¿Qué interpretación tengo de eso más grande que está sucediendo? Y cómo con mis capacidades, con mi identidad, con mis valores, con mi forma de entender el mundo, puedo impactar positivamente en ese mundo. Eso es lo que, si querés, me conecta a mí con ese mundo a través de un propósito, de algo que quiero transformar. Y después tenemos el Story of Us, El Story of Us. Es lo que hablábamos recién, que tiene que ver con los otros, ¿no? ¿Cómo genero el sentido de comunidad con un otro a través de una urgencia compartida que vemos sobre ese mundo y de un propósito que vemos sobre ese mundo para que juntos trabajemos en esa transformación? Entonces un poco nos pone a jugar las partes y la conexión de esas partes para hacer un todo que tenga sentido a la hora de poder llevar. Tiene algo de las épicas. Las épicas tienen eso, ¿no? Como de, no es una historia de transformación individual, ni mucho menos es una historia en la que hay un sentido de propósito que moviliza a muchas partes para lograr algo compartido. Eso está. Sí, y ahí sumo algo más, que en esto del Story of Now, me parece que es hacer ese zoom out que nos permita ver cuáles son las distintas cosas que están sucediendo y de vuelta con lo que vos decías, y encontrar cuál es esa que a la persona a la que quiero convocar le llame más la atención, ¿no? Y poder elegir esa específica, esa tendencia, esa señal que está sucediendo para a partir de ahí armar toda la narrativa. Y no armarla desde lo que a mí me interesa y a mí no me gusta, sino que como nosotros trabajamos mucho de esto de poner el usuario en el centro. En este caso el usuario sería a quién le estoy hablando y qué es eso que está sucediendo en el mundo que le interpela, que le llama la atención, que lo preocupa, y ahí poder conectar con el proyecto, me imagino, ¿no? Entonces, como... Sí, total. Creo que hacer un entendimiento un poco de lo que a vos, como equipo impulsor de esa transformación te motiva y demás, te va a dar ese sentido de qué es lo que quiero transformar y hacia dónde, y encontrar los interlocutores cercanos con los que creas que podés conectar en ese propósito, y también que creas que esas capacidades, que esas intenciones y capacidades que tiene ese otro le van a sumar a poder construir ese propósito. Es súper importante para subir esos interlocutores.
ya sea mediante un call to action claro, de creo que me podés ayudar de esta manera para impulsar esto que creo que también a vos te conmueve o te llama a la acción, como también dejar un espacio abierto, un terreno fértil para que el otro diga, che, acá con mis capacidades creo que puedo ayudar el en lugar esto ahí que abierto. yo también quiero que pase, ¿no? Darle espacio al otro de que se apropie de esa narrativa y de que encuentre su propio lugar de acción en esa transformación. Me parece súper interesante eso, ¿no? Porque muchas veces sabemos qué queremos del otro o imaginamos que nos puede dar, pero tener la capacidad de poder contar lo que hacemos para que el otro pueda descubrir cómo nos puede aportar, entra en el mundo de lo que no sé que no sabe, o sea, lo que no sé que claro, claro, que ahí está el trabalenguas, ¿no? Pero es ¿no? lo que no sabía y que vos podés aportar ese proyecto que tiene este desafío tan grande en tanto la disrupción, ¿no? A veces para trabajar en transformaciones, quizás hasta eso sea lo más importante, ¿no? Como abrir un poco el espacio para que también sean las otras partes las que puedan identificar por qué y cómo entrar ahí. Me encanta, sí. La otra vez estábamos en un encuentro con una organización que está entrenándose un poco en esto de la lectura del mundo y trabajábamos bueno, vos mencionabas recién esto de cuál es, dónde estamos hoy y qué viene pasando, qué cosas están directamente relacionadas con nuestra industria, qué cosas no están directamente relacionadas con nuestra industria, pero nos interpelan. Ahí hablamos muchas veces de macro tendencias. Y me parecía re interesante observar, y lo traían a la conversación, de muy pocas veces nos salimos de la cotidiana, pienso en personas que están dentro de organizaciones, que están trabajando, que tienen como responsabilidades el día a día y tienen las tareas y en general ya más o menos saben lo que tienen que hacer, pero hay pocos momentos como de parar la pelota y decir, bueno, ¿dónde está, en qué contexto está pasando todo esto? Entonces a veces también creo que las narrativas ayudan un poco acompañan un poco esa construcción del sentido que se suele perder en la diaria. Total, creo que lo que pasa es eso, un poco lo que decías, ¿no? Hay diferentes espacios y contextos en los que podemos pensar en diferentes cosas. Si querés, está buenísimo que tengamos la planning cada cierta cantidad de tiempo para organizarnos muy concreto entre nuestros accionables de estas semanas, lo que quieras, pero también es necesario el contexto donde paro la pelota. Vuelvo a entender entiendo qué información me llegó de ese contexto y qué información me llegó de mi propio procesamiento de lo que fue pasando y veo cómo esa información alimenta la construcción de eso más grande que estoy tratando de hacer, ¿no? Y ahí creo que es re importante darse el espacio de vez en cuando de decir, che, vamos a generar un espacio distinto, un contexto distinto, sin compus, quizás, conversemos, compartamos qué es lo que estuvimos viendo que estuvo pasando en el mundo y que quizás tenga un efecto directo o indirecto en nuestro proyecto y un poco recalcular, ¿no? Y ver cómo eso te cambia. Creo que poder tener esos espacios de ver cómo ese contexto está afectando directamente es lo que después te va a permitir planificar con sentido, ¿no? Con sentido habiendo incorporado esa información. Total, y pienso que sean en muchos niveles de agrupaciones de personas, desde los equipos, después a veces líderes o directivos con la organización, después hablábamos de la organización con socios estratégicos y pensaba en agendas, a veces trabajamos con proyectos que son como agendas globales, que después pueden tener sus contextos más, con ciertos recortes de contexto para pensar especificidades, pero a veces pensamos agendas globales. Con Minds estamos trabajando y pensando agenda que tiene que ver con transiciones, no sé, por ejemplo, en el mundo del acero, y entonces cómo distintas organizaciones de Latinoamérica se encuentran para pensar cuáles deberían ser los estándares de la transición, no solamente el hacia dónde tenemos que llegar, es qué necesitamos en el camino para ir construyendo eso, cómo podemos pensar en conjunto algo que supera a la organización en sí. Ahí veo que hay mucho de narrativa y sé que ustedes también han trabajado con clima, que me imagino que eso tiene que haber sido entrar a bucear como una inmersión en el nivel de complejidad.
Nosotros venimos trabajando en clima hace muchos años, pero si querés como tótem, como cosa proyecto que pudimos ordenar todo lo que sabemos y nuestra perspectiva sobre eso fue hace 2 años y medio que lanzamos el libro de clima, al que decidimos llamar Clima, el desafío de diseño más grande de todos los tiempos, ¿no? Y ahí hay un ejemplo. El desafío de diseño más grande de todos los tiempos. Y ahí creo que esa narrativa de proyecto tiene detrás toda una interpretación nuestra de desde qué ángulo narrativo estamos decidiendo poner sobre la mesa eso. Por un lado, si querés, ves ahí como elegimos hablar de desafío. No elegimos hablar. ¿Qué tiene un desafío? Un desafío es algo sobre lo que podemos tomar acción y que es difícil. No hablaron de problema. No hablamos de problema, no hablamos de la resignación. Decidimos hablar de un desafío, de algo sobre lo que las personas podemos tomar acción y que va a ser difícil. De diseño también. Ahí hay otra cosa, ¿no? De trabajar con compañeros diseñadores. Creo que entendemos que el diseño lo que nos permite es encarar un desafío con creatividad para construir un deseable que tenemos y lo hacemos también dentro de nuestras posibilidades, entendiendo cuáles son nuestras posibilidades, entonces darle esa perspectiva de desafío de diseño y más grande de todos los tiempos, entendiendo un poco la dimensión de desafío y que nos involucra a todos como humanidad, ¿no? Claro, como humanidad. Dentro del planeta. Entonces, si querés ahí también, ese centro de gravedad, de entenderlo como el desafío de diseño más grande de todos los tiempos, es un poco lo que nos va a permitir generar ese sentido de hacia dónde tenemos que construir, cómo estamos entendiendo ese desafío. Y creo que lo que vos decís, una vez que existe ese centro de gravedad, es poder ir ganando definición en todas las partes tácticas de eso, ¿no? Lo que vos decías, qué normas necesitamos, qué cosas necesitamos para lograr eso, pero tenés que partir. Ustedes hicieron como una lectura de los sistemas. Sí, ahí lo entendemos como un desafío complejo y eso involucra entender cuál es la mínima complejidad que vos necesitás para poder entender lo que está pasando y entender dónde tenemos que poner nuestra atención y qué es lo que tenemos que repensar, ¿no? Y ahí trabajamos con diferentes especialistas para entender un poco la situación actual de las personas y el planeta como un diagnóstico inicial, entender los sistemas que más afectan sobre el estado actual del mundo en términos de crisis climática, que tiene que ver con la energía, la movilidad y la alimentación, y también involucrar a los actores más relevantes que tienen que ver con las instituciones públicas, el privado y también las organizaciones activistas, ¿no? Claro, ahí volvemos de vuelta a esto de poder abrir el abanico para que a cada uno lo interpele desde un lugar muy distinto, ¿no? Total. Y que a partir de ahí se sumen a efectivamente encontrar formas de resolver ese desafío, ¿no? Y aceptar que ante un desafío complejo y grande necesitamos que cuantas más voluntades se sumen mejor y porque le incluimos complejidad a encarar la solución, ¿no? Está buenísimo. Cuando hablamos del futuro, lo deseable me parece que es fundamental, ¿no? Creo que el desafío justamente es poder salirse de pensarlo primero desde la factibilidad y desde lo que tengo cerca y entrarle primero desde el deseable, ¿no? Entrarle primero desde el deseable y después entender cuáles son mis posibilidades y cómo puedo llegar a ese deseable, pero si nos atamos de lo muy conocido, de lo muy cercano, de lo muy probable, no vamos a poder correr esa frontera hacia un lugar realmente disruptivo y que nos permita hacer un cambio y un cambio en poco tiempo, en el que lo tenemos que hacer para poder transicionar, por ejemplo, en este caso, hacia nuevas formas de producir que tengan que ver con, que maximicen el bienestar de las personas y que sean compatibles con el sistema planetario. Entonces, con los límites que nos pone el planeta, en realidad, con los límites planetarios. Entonces, creo que ahí es medio importante encararlo primero desde un desafío y pensar en el deseable y después tener en cuenta lo posible, pero tratar de dividir un poco las aguas a la hora de pensar. Que sean compatibles con la vida. Siempre hablamos de diseño centrado en los usuarios, en las personas. Ahora hablamos de diseño centrado en la vida. ¿No? Total. Espectacular. Mil gracias, Lau. No, gracias a ustedes. F5, un podcast de Minds Collab.